Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 111. Futboleras y futboleros, qué bonito estar de vuelta por acá para un episodio más de este bello espacio y como seguro ya leyeron el título de este episodio, en esta ocasión vamos a platicar sobre el equipo campeón, qué fue lo que pasó en el estadio, cómo se vivió ese encuentro desde la tribuna y una serie de reflexiones tras el campeonato de mis Chivas de toda la vida. De entrada, esta aventura no la viví sola. Si usted me sigue en redes sociales, sabe que la profe Bren Moller, a quien pueden encontrar en Twitter como @Bren Moller y en todas las redes sociales como @Dale Vuelta MX, también se lanzó a Guadalajara para ver esa final. Así que, teniendo esto de contexto, pues vamos a empezar tocando una serie de puntos que me gustaría destacar porque creo que son importantes para entender lo relevante que es este campeonato. No porque sea de Chivas, sino por las cosas puntuales que sucedieron alrededor que definitivamente tenemos que repetir con todos los equipos cuando resulten ganadores. El primer punto que quiero tocar es el ambiente de la ciudad. Creo que cuando vas a jugar una final de la categoría que sea, tienes que crear esta atmósfera alrededor de lo que se está jugando y me parece que las personas que estuvieron a cargo de hacerlo lo hicieron bastante bien. De entrada porque cuando llegamos a la ciudad y nos fuimos hacia nuestro hospedaje, se sentía como esta vibrita porque pasamos junto a la Minerva y ya estaban instalando la tarima, la pantalla gigante, estaban poniendo todo lo que iban a necesitar para que en caso de que Chivas quedaran como campeonas se pudieran ir a festejar hacia allá. En el radio se escuchaba que invitaban a la gente a que si no iba a poder ir al partido porque no tenía boleto o algo, se fuera a la Minerva a ver el encuentro porque iban a proyectar el juego en la pantalla gigante. En las redes sociales del gobierno del estado de Jalisco estaban invitando a las personas a que fueran a ver el partido y también a que fueran a festejar en caso de que Chivas quedaran campeonas. Y quizá porque Chivas es esta institución grande en general, porque tiene esta identidad muy casada, ¿no? Con las personas del estado, pero me pareció un gran acierto que el gobierno se involucrara de esta manera, como yo, en lo particular, pues no había visto que sucediera con otros equipos en otros lugares, ¿no? Y creo que también eso lo tenemos que aplaudir porque jugó un papel importante para que las personas que a lo mejor no sabían que iba a haber una final femenil se enteraran y yo estoy segura que hubo mucha gente que quizás ese fue su primer acercamiento con la liga y eso también se tiene que aplaudir. Otro punto que quisiera tocar es el ambiente, pero en el estadio. Cuando llegamos había montones de cosas alrededor que podías hacer. Te podías tomar una cerveza en el stand oficial de Tecate, porque pues es patrocinador del club. Te podías meter a participar en algún juego, en algún sorteo, alguna dinámica para poderte ganar mercancía oficial o algún jersey de Chivas femenil. Había gente haciendo fila desde las 5 de la tarde. Nosotros llegamos ahí, pues realmente eran muchas horas antes de que arrancara el partido y las personas estaban metidísimas. Había inflables a manera de una como mini cancha de fútbol donde las niñas y los niños se podían meter a jugar. Había muchas cosas y creo que también eso tuvo mucho que ver para que se creara este ambiente familiar, porque a donde voltearas había familias completas con su jersey de Chivas, niñas, niños, que estaban ahí con sus papás, que estaban ahí con lo que parecía ser pues toda la familia, ¿no? Porque incluso veías grupos de más de 8 personas que estaban avanzando juntas o juntos y creo que eso también hay que resaltarlo, ¿no? Este entorno de familia que hay con el fútbol femenil no se tiene que perder y al contrario creo que le da un puntito extra, ¿no? En este valor de las cosas que la liga nos puede ofrecer. Y en ese mismo sentido nos vamos ya a la parte del partido. Cuando nosotros nos fuimos a nuestros asientos, había mucha gente que todavía estaba entrando, ya la mayoría de los lugares estaban tomados, quedaba alguno libre por aquí y por allá, pero veías cómo poco a poco las partes más altas del estadio se comenzaban a llenar. Al final terminaron siendo más de 40,000 personas, lo cual no es poca cosa y eso ayudó muchísimo a que se creara esta atmósfera de localía, de que la gente jugara su papel. Y me gustó mucho cómo también el club contribuyó a estas cosas, ¿no? Cuando iba a empezar el partido, de pronto pusieron en las pantallas del estadio la transmisión en vivo de lo que estaba pasando en vestidores y veías al Pato Alfaro hablándole a su equipo
diciéndole lo que esperaba de ellas, que no le iban a dar ni un solo centímetro, que tenían que sentir que estaban en el estadio, que era la casa de Chivas y demás. Y creo que eso también ayudó muchísimo a la atmósfera de lo que estábamos por vivir, ¿no? La energía que había, las jugadoras muy metidas, y eso ayudó también a que la gente, pues si ya estaba metida en el partido, lo hiciera todavía más. Al final, cuando tienes un partido de este tipo, es bien importante entender que la gente juega su papel, ¿no? Claro que yo nunca voy a estar de acuerdo con que les griten groserías, con que se metan con sus cuerpos, con que se metan con cosas que no tienen que ver con el fútbol. Pero para mí el abuchear no está mal, creo que es una manera de hacer sentir incomodidad a las rivales, ¿no? Y eso en cualquier estadio pesa. Si le preguntamos a cualquier jugadora si le impone un estadio por la gente, te va a decir que sí. A mí lo que me tocó ver fue que la gente las abucheó cuando estaban calentando, cuando estaban en el partido, pero al final del encuentro también la misma gente, pues les reconocimos el esfuerzo, ¿no? Se les aplaudió cuando salieron hacia los vestidores y creo que eso te dice que las cosas que pasan en la cancha se quedan en la cancha, ¿no? Duran 90 minutos, pero a la vez eres este factor que también reconoce, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, creo que cuando ves una final femenil con 2 equipos tan comprometidos que le han dado tanto a la liga y que han llevado su camino tan lejos, pues no te queda más que aplaudirles por el esfuerzo, porque sabes lo que les ha costado, porque sabes lo que significa para ellas estar en una liga que todavía no es profesional al 100%, aunque los equipos digan que lo es, ¿no? Porque no todas viven del sueldo, porque no todas pueden dedicarse al 100% a la práctica deportiva y creo que el aplauso y el decirles a través de eso que les reconoces lo que son y lo que han logrado, pues también habla mucho del tipo de afición que en la liga tenemos. Y ya para cerrar, si usted cree realmente que la presión de la gente, que el abucheo, que el grito de Chivas Chivas no tuvo nada que ver en el penal que Blanca Félix le atajó a Charlín Corral, no estuvo usted ahí. No escuchó cómo el estadio se cimbraba de toda la gente gritando, de toda la energía que se sentía que fluía y que al final cuando Blanca termina atajando este penalti, gritamos como si fuera un gol. O sea, si algo la gente decía, nah, pues es que nos quedamos con las ganas, no gritamos un gol, nos hubiera encantado. A ver, la tajada de Blanca se cantó como si fuera un gol, se vivió de esa manera porque siendo en la instancia en la que fue ya por el minuto 70, por supuesto que eso pudo haber cambiado todo el partido y insisto, la gente jugó su papel, Blanca lo hizo excelente y terminó ese siendo un diferenciador para el resultado y para que Chivas levantara ese título. Y con esto paso al siguiente punto que es justo cómo la directiva le celebró todo. A ver, de entrada termina el partido, pita la árbitra, empiezan los festejos, de inmediato, pues, toda esta logística, ¿no?, que sucede cuando se llega el momento de la premiación, que tienen que montar la tarima y mover el arco que dice Liga MX Femenil y demás, pero aparte de todo esto, los juegos artificiales, el juego de luces, cuando ya habían empezado a dar la vuelta y estaban por terminar, empezaron a bajar las luces del estadio y miren, si alguien les dice que no lo pensó, miente, pero cuando empezaron a apagar las luces del Akron, yo dije, a ver, nos van a aplicar un Tigres. Yo pensé que nos estaban apagando las luces para que obligaran a la gente a que pues, nos fuéramos a la Minerva a festejar. Al final no fue así, sino que estaban invitando a que las personas sacaran su celular, prendieran su linterna y pudieran hacer pues este espectáculo para que en la transmisión se viera bastante bonito y además para que la entrada triunfal del mariachi pudiera lucir, porque llegó el mariachi, llegó a cantar, las familias de las jugadoras estaban ahí, las mismas jugadoras entre ellas se abrazaban, cantaban, y eso, pues al final te muestra que el equipo tiró la casa por la ventana. El camión estaba listo para llevarse a las jugadoras a la Minerva, las lleva hacia allá, allá también hay juegos artificiales, hay fiesta, hay música, había casi 5,000 personas en la Minerva un lunes a las 12 de la noche para festejar un equipo femenil. Quiero que dimensionen eso. Creo que no ha habido ningún equipo que haya hecho esto con su equipo femenil. Yo no puedo recordar en ningún momento que ni Rayadas, ni Tigres, ni América, que son los otros equipos que han resultado como campeonas, se las hayan llevado al punto icónico de la ciudad para que festejaran con su gente. Sí festejaron en privado, sí a Rayadas le tocó ir al estadio para dar la vuelta, ¿no? En un partido de varonil, pero a ver, o sea, en lo que a mí respecta, no,
les dieron a ninguno de estos equipos su lugar como equipo femenil y creo que eso también es importante decirlo, ¿no? El hecho de que no nada más se fueron a la Minerva a festejar como marca el manual, como la institución de Chivas lo ha hecho toda la vida, te dice muchísimo. Aparte de eso, una vez que ya se hace el festejo, estaba ya instalado un cerco de seguridad para que las jugadoras pudieran bajar de la tarima y se pudieran tomar una foto en la Minerva con la afición y que esa fuera la fotografía de recuerdo del festejo. Aparte, al día siguiente hicieron una invitación abierta a que la gente fuera al estadio para que celebrara con las jugadoras y ahora sí, en lo individual, reconocerles a cada una de ellas su papel en el título, al cuerpo técnico, a los preparadores físicos, a las nutriólogas, a los kinesiólogos, al entrenador como tal, a Nelly Simón, o sea, esta dinámica muy europea que a mucha gente le gustó, a otra gente no tanto. A mí me parece que es una iniciativa que si bien puede mejorar en su logística, marca también una pauta en lo que puede suceder después para otros clubes. Después de hacer este festejo con el público y al día siguiente ya la gente un poco más descansada, hacen una fiesta en privado con las familias de las jugadoras y las jugadoras para que estuvieran festejando ya después de haber dormido, ya después de haber descansado y demás. Y al día siguiente, un almuerzo con todo el personal del equipo. O sea, no sé si no alcanzan a darse cuenta lo que significa que un club haga esto con el equipo femenil. Para mí los mensajes que se mandan son los correctos, porque le están diciendo a la gente que el equipo femenil es parte de Chivas, es parte de la institución y es tan igual como los varones cuando ellos han quedado campeones, que han recibido este tipo de reconocimientos, de festejos y demás. Y las personas que luego dicen que Amaury Vergara solamente se aparece en las finales, no se ha dado cuenta que es este personaje, por mucho que a mucha gente no le caiga bien por lo que ha pasado en el equipo varonil, que esa es otra cosa que ahorita voy a mencionar, em, no se han dado cuenta la manera en la que se ha involucrado en el equipo desde que él tomó el mando de Chivas. Y respecto a las personas que lo abuchearon estando en el estadio, para mí es un acto bajísimo. Uno, porque las personas que lo abuchearon seguramente son personas que siguen al equipo varonil primero, ¿no? Que no entendieron que ese no era el espacio, ese no era el lugar. Ahí estaban para ver una final de la Liga MX femenil y de Chivas femenil. Las cosas que traigan del varonil, pues hay otros momentos en que se lo puedes reclamar, ¿no? Porque, a ver, yo también le voy a Chivas varonil y creo que en ese momento, a mí en lo particular, ni por aquí me pasó en la cabeza pensar un segundo en ellos porque no era el momento de ellos, era el momento de festejarlas a ellas. A eso fuimos a Guadalajara, a eso fuimos al estadio, a festejar a Chivas femenil, a verlas convertirse en campeonas y a celebrar con toda la gente. Entonces, creo que es un poco injusto porque si bien en la parte varonil las cosas no han marchado, si hay algún dueño que se ha comprometido con la categoría femenil, ha sido Mauri Vergara. Y lo ha hecho respaldando el proyecto de Nelly Simón, que lo ha hecho bastante bien, que ahorita le dedicaré su propio punto, ¿no? Al trabajo de Nelly, pero no quería dejar de mencionarlo porque me parece que es muy importante decirlo y aplaudir las cosas positivas que se hacen, así como en su momento se critican las que no nos encantan tanto. A los días se juega el Campeona de Campeonas, que fue pues un trofeo que por segunda vez se entregó. En esta ocasión sí se disputó entre los equipos que ganaron el Apertura 2021 y el Clausura 2022, en este caso Rayadas contra Chivas. Para quienes están diciendo que por qué a Rayadas le tocó cerrar si Chivas son las vigentes campeonas, de acuerdo a la política o las reglas de este torneo nuevo, el equipo que en el año futbolístico tenga más puntos es el que se gana el derecho de cerrar. Entonces, por eso a Rayadas le tocó cerrar en cancha propia y recibir en la vuelta a Chivas. Para mí fue un calendario que no favoreció porque al tener tan poquitos días para recuperarse de la final de liga, las jugadoras de Chivas se veían cansadas, devastadas. Las de Rayadas, como se fueron unos días de vacaciones y regresaron otra vez a pretemporada, estaban fuera de ritmo y a pesar de que fue un buen partido, también se pudo percibir mucho este dejo de imprecisiones, de mucha disputa en media cancha, pero quizá porque no había piernas de ninguna de las dos partes para poder hacer descolgadas como en la liga lo hicieron. Entonces creo que eso mermó un poco el espectáculo. Al final, otra vez termina siendo Blanca Félix factor, que por ahí hubo polémica de que por qué Blanca entró y le quitaron a Celeste su momento de brillar. Tranquilos todos.
Celeste tuvo su momento de brillar porque Pato le dio la confianza de que jugara su final. Si bien Celeste no fue titular a partir de la jornada 6 o 7 del torneo regular, le dieron la confianza de estar en la final del Campeona de Campeonas. Y eso para mí es un mensaje claro de confío en ti y yo sé que este trofeo no lo vamos a llevar haciendo tú la chamba que te toca hacer. Porque cualquier otro entrenador la sienta y deja que Blanca, con la inercia que trae, juegue los 2 partidos y no fue así. Entonces creo que también esos mensajes son muy importantes para la confianza de Celeste. Que si la sacó al último minuto, que si eso merma su confianza, no merma nada. Yo creo que ese tipo de estrategia estaba más que platicada. Estoy segura que esa decisión se habló desde antes, tan es así que, pues, Blanca sabía perfecto que traía el empuje anímico, que traía esta carga emocional positiva de haber atajado y ser factor, y creo que también eso iba a ayudar a que las rivales, pues, de pronto se sintieran intimidadas por esta aura, ¿no?, de supremacía y de alguna manera de Blanca, ¿no?, de que todo le salió bien y de que es la arquera, y la prueba está en que funcionó. Entra Blanca Félix, ataja los 3 penales, no permite que Rayadas meta ni un solo gol y lo hizo con autoridad. Al principio Desiré, pues fallando el penal, no sé si Desiré trató de colocarla de más para cambiar hacia dónde tiraba su penal, pero en el caso de Mariana Cadena y de Rebeca Bernal, creo que se notaba en sus caras el nerviosismo, no estaban tan confiadas y creo que eso también tiene que ver, pues justo con lo que les decía, ¿no? Esta parte mental de decir, viene agrandada, viene de atajarle un penal a Charlín, viene de ser factor en la final y por supuesto que terminó saliéndole la estrategia al Pato Alfaro, que muchas personas no lo entendieron, pero en una final, cuando quieres ganar un título, tienes que tomar estas decisiones y las tienes que hacer pues para obtener lo que quieres, que es ganar. Y aquí no hay miramientos, aquí no hay de, ay, pobrecita, ella se lo merecía. El fútbol no es de merecer, lo hemos dicho muchas veces. Se hizo lo que se tenía que hacer. Si Blanca no hubiera sido factor, probablemente le hubieran reclamado al Pato de por qué no dejó a Celeste si era la portera, y al revés. Si hubiera dejado a Celeste atajando los penales y hubiera ganado Rayadas, hubieran dicho por qué no metió a Blanca si venía agrandada. Entonces, creo que el técnico tomó la decisión difícil que tenía que tomar. Tantas veces que lo dijimos durante el torneo regular, que a veces los cambios no se hacían a tiempo y de repente las decisiones no se entendían. En liguilla aprendió de sus errores y pudo corregir a tiempo y lo mismo lo hizo en este Campeona de Campeonas, donde la decisión puntual de que entre Blanca terminó saliéndole y Chivas levantó otro título. Y el siguiente punto que quiero tocar es el proyecto de Nelly Simón. Nelly Simón llegó en mayo de 2019 a Chivas. Mucha gente se cuestionó la razón por la cual habían traído a una persona que en su momento manifestó ser hincha de las acérrimas rivales, pero no valoraron su carrera, su recorrido, lo que había hecho en los medios de comunicación, que era una directora técnica titulada, que ya tenía experiencia dirigiendo un equipo universitario, que había estado trabajando al mismo tiempo que estaba en los medios de comunicación con la Liga MX Femenil, dando conferencias, dando talleres de cómo las jugadoras podían entender su papel como jugadoras profesionales, cómo podían manejar esta parte de las redes sociales y cómo comunicar y cómo hacerlo de la mejor forma. Y llegó con muchas dudas y llegó con muchos cuestionamientos. Y al final, creo que lo que ha hecho con Chivas termina por darle la razón con este título y bueno, con el Campeona de Campeonas también, ¿no? Porque entendió la manera en la que Chivas femenil tenía que hacer las cosas. Una vez dije que Chivas varonil le venden más caro porque saben que no puede ir por extranjeros. Porque el precio que te dan pues es el que tienes que pagar porque no te queda de otra. Y si te dicen que un jugador vale lo doble que a lo que se lo venden al equipo de enfrente, pues te tienes que aguantar porque si no, entonces te quedas sin refuerzos. Y Nelly entendió perfecto que a Chivas femenil en algún momento eso le puede pasar. Va a llegar un momento en el que las plazas de extranjeras se van a abrir de tal manera que las jugadoras mexicanas van a terminar siendo pues un objeto, entre comillas, de deseo para Chivas. Y en vez de preocuparse por lo que sus rivales hacían, de traer bombazos, de repatriar jugadoras de selección que estaban en otras ligas, se dedica a construir un proyecto sólido de cantera para producir jugadoras en casa que aspiren a tener niveles de selección. Y la prueba es que Chivas aporta bastantes jugadoras al tricolor en 3 categorías diferentes, la sub-17, la sub-20 y selección mayor. Destacar que 3 de ellas no tenían convocatorias anteriores para selección mayor y una de ellas de selección mayor regresó tras un par de años de ausencia. Pero
Hablando justo de cómo estas categorías sub-17 y sub-20 te hablan del trabajo que se está haciendo para formar jugadoras, para producir jugadoras en casa, pues, la muestra está en que la defensa que se enfrentó en la final contra Pachuca tuvo un promedio de 22.87 años de edad. Este promedio lo sacó mi estimada, Melissa de la cuenta de Chivas en inglés, síganla en @chivas-FENG en Twitter. Y eso te dice un par de cosas, ¿no? La delantera que tenían enfrente era Charlín Corral, Viridiana Salazar y Liz Ángeles. Y estamos hablando que una defensa de pues, 22, 23 años, incluso hasta menos, ¿no? Porque justo esto es un promedio, le dio pelea y le ganó la partida a delanteras experimentadas, con oficio, con colmillo, con callo, y lo hicieron de gran forma. ¿Por qué? Porque son jugadoras jóvenes que cuando llegaron a la institución en fuerzas básicas o cuando Chivas empezó a formarlas como tal, no las sacó a que jugaran como defensas titulares desde el día uno. Empezaron poco a poco, intercalando la posición, viniendo desde la banca, ganándose sus minutos, y esto también es parte del proyecto de Chivas, tener una columna vertebral de experiencia, una base sólida, pero también poco a poco ir llevando a las jugadoras que vienen de categorías inferiores. ¿Para qué? Para que no se quemen, para que no suceda como otros proyectos que pasan en la varonil, que de pronto un joven de 17 años tiene 3 partidos buenos y ya le dicen que es el próximo Messi. No, no estoy hablando de quien ustedes creen, pero usted puede insertar el nombre del joven que usted quiera de su equipo favorito que lo hayan quemado de esa manera. Acá no, acá es vámonos tranquilos, vámonos tranquilas, vamos viendo sus cualidades y vamos arropándolas para que puedan poco a poco ser quizá esta generación de transición entre las que ahorita tienen 27, 28 años, pero que están en un gran nivel, para que quizá en unos 6, 7 años, pues el recambio esté listo. No estoy diciendo que estas jugadoras que vienen de 18 años se van a esperar 7 años para trascender, pero poco a poco se van ganando la posición, ¿no? Un ejemplo es una Carol Bernal, por ejemplo, que llegó de Rayadas, no tenía minutos, era seleccionada sub-17, pero no era titular en el equipo, de pronto la metían de cambio. En Chivas se fue ganando los minutos y terminó convertida en una jugadora que en liguilla fue el diferenciador para poder llegar a la final. Jugadoras como Chely Torres, Kimberly Guzmán, la misma Damaris Godínez, fueron tomando pues este estandarte, esta estafeta de defensa, cuando teníamos a otras jugadoras en las posiciones que de pronto creíamos que eran inamovibles, o que cuando sale Miriam García pensamos que no iba a haber nadie que pudiera cubrir su espacio, y al final, más por necesidad que por tener realmente el talento natural para hacerlo, pues terminó Pato y en su momento Chore utilizando a jugadoras que pudieran cubrir la posición para que la defensa no se convirtiera en un problema, y tan no fue un problema que la defensa termina siendo la mejor hasta ahora en la historia de la Liga MX femenil, solamente permitiendo 6 anotaciones en todo el torneo regular, y eso tiene que contar para algo. ¿Y por qué el proyecto de Nelly Simón ha tenido este éxito a 3 años de distancia? Primero, pensar que esto no fue inmediato. No hubo una varita mágica, no hubo algo que dijeras de pronto, ah, caray, ya esto va a empezar a funcionar al 100%. Es un trabajo que viene detrás, que viene paso a paso y que vino de menos a más. Y algo de lo que aprendió la directiva, la gestión de Nelly Simón, y que ella misma tuvo que haberse dado cuenta, era pues que los bombazos, ¿no? Traer estas jugadoras de renombre, como en su momento María Sánchez, que llegó del Chicago Red Stars, o Yanely Farías, que traía esta estafeta de ser seleccionada nacional y tener experiencia internacional y demás, pues al final esa estrategia a Chivas no le iba a funcionar. ¿Por qué? Porque siendo sinceras y sinceros, pues Chivas no tiene el recurso económico que otros equipos pueden tener para traer jugadoras de ese perfil cada semestre. Eso es una realidad. Entonces, traes a esas jugadoras, te das cuenta que a largo plazo esa estrategia no te va a funcionar, y entonces empiezas a rediseñar pues tu estrategia, que es lo que mencionaba hace rato, ¿no? Empezar a apostar a las fuerzas básicas, a formar a las jugadoras que vienen detrás para que en su momento sean quienes te puedan estructurar al equipo y te puedan dar talento en cualquier momento y llevándolas poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó la liga con las jugadoras que había en el llanero, en los equipos semiprofesionales, en los equipos universitarios en Estados Unidos o universitarios en México, pero no tenían una formación o una técnica pulida
porque no había un trabajo como los hombres tienen a edades muy tempranas. Ahorita con las categorías sub-17, pues se está buscando cerrar esa brecha y que las jugadoras puedan desarrollar y pulir mucho más rápido y hacerlo antes de que lleguen al circuito profesional. Pero también las categorías sub-15 y las sub-13 permiten empezar ese proceso todavía más temprano y que el techo de una jugadora que, como Ailín Avilés, tuvo esta estructura de selecciones nacionales y esta estructura de equipo profesional, le da a diferencia quizá de una Mónica Ocampo que no tuvo las mismas oportunidades y no tuvo la misma forma o el mismo camino de desarrollar su talento, pero que sin duda te hace pensar que una jugadora como Ailín, para la edad de Mónica Ocampo, probablemente su recorrido sea completamente diferente y sea un ascenso mucho más rápido o tenga unas oportunidades mejores que las que en su momento, pues las jugadoras que picaron piedra tuvieron, justo por esto, ¿no? Porque tienen otra manera de empezar, ya no empiezan aprendiendo sobre la marcha, sino que traen un proceso estructurado en el que pueden llegar a un equipo de primera división con muchas cosas que a las jugadoras que les tocó disputar, por ejemplo, esa primera final en 2017, les tocó aprender ya estando en el torneo profesional. Entonces, eso también hay que señalarlo y hay que aplaudirlo porque es a lo que Chivas le está apostando hoy por hoy. Y miren, no todo es apostarle a las jugadoras jóvenes, porque como decía, no todas te van a dar ese salto de calidad de manera inmediata, o simplemente no todas van a tener el mismo proceso. A lo mejor una jugadora va a alcanzar su madurez futbolísticamente hablando en 2 años, otra lo va a hacer en 3, otra nunca lo va a hacer y va a terminar siendo una jugadora promesa que nunca termina de explotar, como muchos casos han pasado en otras categorías. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Nelly Simón? Empezar reforzando las partes donde necesitaba, pero entendiendo que estos bombazos de los que les hablaba, pues no podían suceder cada 6 meses. Entonces, empezó a traer jugadoras muy específicas para las necesidades del equipo. Y ojo, que fueron jugadoras que no necesariamente eran las jugadoras que tenían este reflector o esta etiqueta de ser jugadoras que te iban a marcar una diferencia, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la misma Alicia Cervantes, que llegó como una delantera de Rayadas, que había perdido minutos, protagonismo, incluso en su último torneo no anotó ni un solo gol. Y ahorita pensar en ese momento es, o sea, te parece increíble. ¿Por qué? Porque hemos visto lo que ha hecho con Chivas, ¿no? Pero en ese momento llegó como una delantera, pero no era la delantera, ¿saben? La misma Cassandra Montero, cuando la anunciaron para Chivas, mucha gente no sabía qué es lo que estaba pasando, por qué traían una jugadora de Mazatlán, de dónde se sacaron el nombre de Cassandra Montero, pero se les olvidó ver sus estadísticas y notar que esta jugadora cuando llegó a Chivas era una de las 3 mejores recuperadoras de balones de la liga. Y Cassandra llegó justo en el momento en el que Miriam García se fue y al no traer una defensa central que supliera esa baja, entendieron perfecto que necesitaban a alguien que si bien no te jugara de central, pues apoyara a la línea defensiva que ibas a tener, que quizá no iba a ser su área de expertise como tal y que las ibas a habilitar para que cubrieran la posición y tenías que tener una jugadora que te ayudara para poder recuperar balones o bajar a la contención, pero en un trabajo mucho más de desgaste, de recuperación, de recuperar el balón. Entonces, eso es una decisión inteligente que tuvo que salir del análisis de las necesidades del equipo. ¿Y qué es lo que sucede? Traes a una Carolina Jaramillo que también venía de un club regio, pero no venía con la etiqueta de titular porque después de la lesión que tuvo, ya no tuvo minutos, entraba de recambio y no pudo recuperar ese puesto que tenía protagónico en los primeros torneos que jugó para Tigres. Entonces llegan a Chivas, que además resulta que es el equipo de sus amores, y se convierte poco a poco en el cerebro del equipo, en la jugadora con la visión de campo y con la que reparte el queso y la que distribuye los balones. ¿Y qué es lo que sucede? Que llegando a Chivas, estas 3 jugadoras se revalorizan de tal manera que hoy por hoy son seleccionadas nacionales. Licha Cervantes es la goleadora histórica del Club Deportivo Guadalajara, es la tercer mejor goleadora en la historia de la liga, se acerca peligrosamente a los 100 goles y Jaramillo, después de haber estado ausente de la selección, vuelve a una convocatoria y después se mantiene de forma constante en estos llamados por parte de Mónica Vergara y Cassandra Montero llega al combinado nacional después del papel destacado que ya llevaba en Mazatlán y que en Chivas se convierte en una parte fundamental en la media cancha para que el equipo no solamente llegara
a esta final, sino también que la ganara. Entonces se puede decir que Chivas tiene como este fenómeno de Hannah Montana, ¿no? Lo mejor de dos mundos. Si usted no entiende esta referencia, pues claramente está muy joven, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? Tienes a jugadoras puntuales que llegan a Chivas y se pueden convertir en talento de selección, pero también tienes a jugadoras jóvenes que son promesa, que ya están viviendo estos procesos desde categorías inferiores, como Celeste Espino, Isabela Gutiérrez, Kimberly Guzmán, Carol Bernal, Annette Vázquez, incluso la misma Chelly Torres, que ya tuvo una convocatoria por ahí, que a pesar pues de tener pues una edad en la que quizá otras jugadoras no tuvieron estos procesos, ahora te permiten tener un mayor recorrido y experiencia para el momento en el que lleguen a ser o jugadoras de selección mayor o jugadoras titulares indiscutibles en el primer equipo, ¿no? Que es lo que al final también ayuda el que tengas a jugadoras de este calibre, de este peso, que no son jugadoras que a lo mejor se van a imponer entrando a un estadio con mucha gente porque ya les tocó vivir escenarios internacionales con audiencias adversas y que eso también les ayuda a formarse. Y esto es algo que Chivas ha logrado equilibrar muy bien. Y este cambio de estrategia en el que uno, tienes a jugadoras jóvenes que traen procesos de selección. Dos, vas jalando jugadoras puntuales para las necesidades de tu equipo. No te traes a las que traen el mejor currículum o que traen el mejor nombre o la jugadora que jugó en las mejores ligas. No, no. Traes a la jugadora que tiene el perfil de lo que necesitas que haga con las que ya tienes en casa. Y las jugadoras que son la columna vertebral de tu equipo, las renuevas para garantizar que te mantengan, pues justo esta base a un proyecto en mediano y largo plazo, ¿no? En este caso, las jugadoras que se renovaron durante el final del 2021 y el arranque del 2022 fueron Celeste Espino, Jacqueline Rodríguez, Michelle González, Araceli Torres, Licha Cervantes, Damaris Godínez, Caro Jaramillo y Jocelyn Montoya, que sus contratos se firmaron hasta el 2023 o 2024. Y esto te habla del trabajo que se quiere ver a futuro y no solamente en el momento inmediato, ¿no? Y miren, muchas de las jugadoras que hoy por hoy están en Chivas han levantado la mano para ser consideradas en selección, ¿no? No solamente las que ya les mencioné, ¿no? Licha Cervantes, Jocelyn Montoya, que es una jugadora que se formó 100% en Chivas, que llegó a través de visorías y que hoy es seleccionada nacional, que estuvo en su momento en sub-20, pero que fue de las jugadoras que bajo el mando de Mónica Vergara dieron este salto a la selección mayor, otra vez con Vergara, porque conoce perfecto cuál es su potencial y qué es lo que puede dar y cómo puede encajar en lo que ella quiere plasmar en el estilo de juego, en el modelo de juego de la selección, ¿no? Y algo que voy a retomar de un artículo que escribió Melissa para el sitio de Futbolera, está en español para Futbolera y lo escribió para Footmex Nation en inglés, que es que en Chivas, al parecer, hay una política en la que las jugadoras de nivel selección nacional pueden hacerse y no solo comprarse. Y eso creo que como proyecto le pone una vara muy alta, ¿no? A los demás equipos, porque es muy bonito tener dinero para traer jugadoras de cierto renombre. Estaría increíble, pero también es increíble ver cómo con el talento joven y cómo con jugadoras que a lo mejor en otros equipos no son valoradas como tal o que no tienen un reflector tan importante, a pesar de que hacen un gran trabajo, en Chivas pueden adquirir otro significado. Y, por ejemplo, Adriana Iturbide, que es nueva jugadora de Chivas y que ya ha sido seleccionada nacional, creo que en Chivas puede dar pues esa campanada, ¿no? Para regresar a selección y para ser una jugadora importante, ¿no? Porque si bien, digo, aquí ya me voy a meter en temas más técnicos, pero el Pato Alfaro ha manifestado su deseo de jugar con dos puntas en algún momento del torneo. Caro Jaramillo estuvo haciendo esa función, pero de manera mucho más natural Adriana Iturbide puede hacer ese acompañamiento con Licha en la punta. Y por otro lado tienes a Isabel Casis, que es una jugadora que en Atlético de San Luis lo hizo bastante bien. Era de las jugadoras diferentes que tenía el equipo. Los goles que hizo, digo, siempre digo de broma que no sabe hacer goles feos, y ahora llega a Chivas para poder contribuir a la media cancha y ser también una opción para el equipo. Y creo que eso te confirma esta parte, ¿no? De que no se trata de traer jugadoras por traer, sino reforzar donde necesitas y buscar las características que quizá en tu equipo no tienes y necesitas tener para poder tener variantes. Y ya para ir cerrando, me gustaría hablar justo sobre la redención de Chivas, ¿no? Hace un año justo que estoy grabando esto, me encontraba en el estadio universitario
Tuve la fortuna de poder ir a Guadalajara, al Akron, a ver a Chivas jugar la final de ida contra Tigres y la vuelta a Monterrey. Y aunque fue una experiencia increíble porque era una final, porque pude vivir el ambiente del Akron en mi cumpleaños y porque pude vivir el ambiente del estadio universitario, pues mi equipo no ganó. Y lo dije, honestamente me dio gusto por Tigres, porque el equipo está compuesto por jugadoras que llevan años luchando por alegrías como esa, y de verdad me puse feliz por ellas, pero pues estaba la espinita, ¿no? La espinita de, pues de que no se pudo. Y me acuerdo que cuando terminó el partido, después de que la afición estuvo presionando, estuvo abucheando a Chivas ahí en el Uni, cuando las jugadoras iban a salir de la cancha, las jugadoras de Chivas, la afición universitaria les aplaudió. Nadie me lo contó. Yo lo viví, incluso hasta lo grabé. Hubo varias páginas que tomaron mi video sin créditos, hijos de su Pinky Winky, para mostrar cómo la gente les reconoció el esfuerzo, aunque fueran jugadoras del rival. Vi a las jugadoras con el rostro triste, con el rostro desencajado. Vi a Blanca Félix salir llorando de ahí. Y qué bonita la vida y el fútbol que te regala, pues esas revanchas que te dan oportunidades de darle la vuelta a la narrativa y aprender. Un año después, tras un gran torneo de la Apertura 2021 y caer eliminadas ante América y tener que sacudirse otra vez el momento amargo, Chivas regresa a una final, pero lo hace por la puerta grande. Con la bicampeona de goleo, con la mejor defensa de la historia, sacrificando ser un equipo avasallador, equilibrando mejor la cancha con jugadoras que tuvieron su propia revancha. Porque acabando el partido contra Tigres en el Akron, en aquella final, me acuerdo que Caro Jaramillo falló un penal que pudo haber cambiado el resultado para la vuelta. Ya no sabemos qué hubiera pasado. Lo que sí es que para Caro debe haber sido muy complicado ese momento por sentirse responsable de la situación. ¿Qué es lo que sucede? En la semifinal contra Tigres se termina el partido y Caro Jaramillo llora tras el pase a la final, porque yo estoy segura que para ella significó un tipo de revancha. Y a un año de distancia de lo que pasó en el Akron, le toca poner la asistencia para el gol que le da el pase a la final a su equipo, al equipo de sus amores, al que ella siempre quiso defender y siempre quiso representar. Y lo mismo sucede con Blanca Félix. Se convirtió en factor varias veces en liguilla, porque quizás solo nos acordamos del penal que le ataja a Charlín Corral frente a 40,000 personas en la final. Pero tuvo jugadas claras en las que su intervención mantuvo a Chivas en la pelea durante toda la liguilla. Y miren que a Chivas le tocó venir de atrás varias veces. Mucha gente pedía su salida del equipo, decían que ya no estaba a la altura de Chivas, que Blanca ya no tenía nada que hacer ahí, que se fuera a otro equipo, que retomara nivel y que a ver si luego regresaba. Y Blanca tuvo que trabajar muchísimo la parte mental para poder recuperar la confianza. Hoy no sé si estamos a la altura de lo que ha hecho o si dimensionamos la forma en que esa tajada cambió el curso de la historia de este título, pero no hubo mejor escenario que este. No hubo mejor ambiente que este que se vivió en el Akron frente a 40,000 personas. Y sucedió lo que Nelly Simón dijo tantas veces en entrevistas. Tenemos que merecer ganar. Y Chivas durante todo el torneo mereció ganar, porque estaban listas, porque estaban mejor preparadas, porque se sentía en el ambiente que este equipo iba a trascender y lo hizo. Y creo que todas estas cosas que les acabo de decir hoy, el festejo, el ambiente en el estadio, el ambiente en la ciudad, la manera como han construido el equipo de Chivas, cómo el proyecto de Nelly Simón ha ido de menos a más, cómo han mejorado cosas puntuales, cómo han ido poco a poco mezclando la experiencia con la juventud y con refuerzos puntuales y con refuerzos que no tienen tanto reflector. Todas estas cosas, honestamente creo que son pues un claro ejemplo de cómo los proyectos a mediano y largo plazo sí pueden funcionar. Y no está mal tener un equipo que le apuesta a invertir dinero y a traer jugadoras muy buenas, está perfecto. Y cada equipo decidirá su estilo y su filosofía. Pero sí creo que es importante que volteemos a ver lo que está haciendo Chivas, porque lo están haciendo bastante bien, porque están tratando de cubrir casi todos los puntos, ¿no? A lo mejor hay equipos que tienen mucha lana para traer a jugadoras muy buenas o jugadoras seleccionadas de diferentes países, porque ya tenemos 4 espacios para jugadoras extranjeras, pero no tienen cantera. Pero sus jugadoras menores de 17 años o menores de 20 años casi no tienen protagonismo, entran de cambio, no le están dando a lo mejor ese equilibrio. Y está bien, porque a lo mejor lo necesitan, porque tienes este recurso para atraer a las mejores. Pero como equipo, pues siempre quieres que salga talento de casa, ¿no? O a lo mejor eres un equipo que solamente se basa en puras visorías y que no tiene recurso para poder ni siquiera cubrir aspectos básicos de las jugadoras profesionales.
mucho menos para tener bombazos y tener jugadoras de renombre. O a lo mejor tienes un equipo que formaste desde el inicio con puras jugadoras de la ciudad y que llegó el momento en el que no pudiste ofrecerles más y las jugadoras terminaron por salir en desbandada y buscar proyectos donde sí les puedan pagar un sueldo más decoroso o les puedan ofrecer un proyecto deportivo más ambicioso, porque a veces no nos damos cuenta lo importante que es el proyecto en sí. Puede ser un equipo que a lo mejor no paga tanto sueldo, pero tiene un proyecto claro, ¿no? De qué quieres hacer, a dónde quieres llegar. A lo mejor cubre otras necesidades que en otros equipos tu sueldo no te lo permite, pero que tampoco te lo dan. Entonces, cuando tienes un proyecto que se desarrolla de manera integral y que cubre varios aspectos para garantizar el bienestar de las jugadoras, el bienestar personal, deportivo y familiar, creo que es más importante, ¿no? Y lo han mencionado en entrevista. La misma Licha Cervantes mencionó que cuando llegó a Chivas, por los minutos que había jugado en Rayadas, porque no tenía tanto protagonismo, el sueldo que le ofrecían no iba a ser tan alto quizá como otros equipos le iban a poder ofrecer, pero aceptó. ¿Y por qué aceptó? Uno, porque era el equipo de sus amores. Otro, porque el proyecto de Nelly Simón pues era importante para ella también, porque compartía los objetivos y porque quería alcanzarlos junto con ella y con toda la plantilla. Y entonces, eso te habla de que quizá a lo mejor en otro lugar le hubieran pagado más dinero, pero no se fueron por eso. La misma Caro Jaramillo dijo que tras la desbandada en diciembre del 2020, equipos le ofrecieron irse con mayor sueldo y ella se quedó. ¿Por qué? Porque confiaba en el proyecto y porque veía que el proyecto iba a trascender. Y al final, este campeonato termina dándole la razón a Nelly Simón. Y miren, ni siquiera me voy a meter en el tema del Pato Alfaro, de que si las formas, que si no nos gustaba cómo llevaba el equipo. Al final le funcionó la manera en la que trabajó. Seguramente se va a quedar y va a seguir puliendo la manera en la que quiere jugar, porque él mismo ha dicho que no ha encontrado todavía pues esa satisfacción al 100% de lo que él quiere proyectar, y se entiende porque es su primer torneo, pero vaya primer torneo al ganarlo todo, ¿no? O sea, campeonato de goleo, mejor defensa, campeona de campeonas, la liga. Me parece que vamos a ver mucho más de este equipo. Ojalá que esto sea un gran detonante para que la institución no baje la guardia, siga buscando ser protagonistas. Yo creo que así va a ser. Digo, el fichaje de Adriana Iturbide y de Isabel Casís, pues te dan esa sensación de que quieren apostarle a que el equipo no baje esta vara, ¿no? Alta que ya establecieron. Pero, pues nada, creo que hoy por hoy Chivas es un proyecto bastante interesante, exitoso, que muchos equipos tendrían que voltear a ver para poder basar su proyecto o afinar al que ya tienen, involucrando algunos aspectos de los que ya les hablé y que creo que al final eso lo que hace es beneficiar a la Liga MX femenil, beneficiar a las jugadoras jóvenes que vienen empujando muy fuerte detrás y revalorizar a jugadoras que quizá en otros equipos no han tenido pues este foco mediático y que son jugadoras de gran calidad que en otros equipos con el entorno adecuado, con la dirección correcta, pueden potencializar y convertirlas en jugadoras referentes. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, qué destacan de este semestre para Chivas, cuál es el objetivo que tendré que perseguir para el próximo torneo, qué les ha parecido la gestión de Nelly Simón y si quieren leer la nota completa de Melissa para Food Next Nation y para Futbolera, les voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que la lean en inglés, si así lo desean, en Food Next Nation y en español en futbolera.mx. Además, aprovecho para recordarles que su profe Brenda Moller y yo tenemos un grupo en Facebook donde ustedes pueden entrar y ahí vamos a estar poniendo información sobre las personas que vamos a ir a Monterrey para el CONCACAF W Championship, podamos tener un espacio seguro y compartir ya sea información de ofertas de vuelos, de Airbnb. Hay gente que se quiere poner de acuerdo con otras personas para compartir hospedaje o rentar algún carro o ver en qué sección del estadio se sentaron. Entonces, les voy a dejar en la descripción también la liga para que se puedan unir al grupo y ahí compartir toda la información que sea necesaria para que su estancia en Monterrey y en este torneo general pues sea positiva. No olviden que pueden escuchar este episodio en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que lo sigan en todas las plataformas. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.